Pregunta Marlon que cuáles son los límites del lenguaje y su relación con la metafísica. Más o menos retomo esta pregunta, que es una muy buena pregunta, para explicar lo siguiente. Voy a devolverme un par de... No, era solo una lámina. De hecho, Marlon, mira que aquí Aristóteles lo dice de la siguiente manera. Toón, ¿ya? La expresión esta que es legetai polajos. Aquí voy a hacer el acento en la palabra legetai. Legetai es una manera de, es una de las conjugaciones del verbo legei, de donde surge logos, ¿verdad? Lo habíamos visto cuando vimos Heráclito, cuando vimos Heráclito, si no me equivoco, fue que vimos eso directamente. Logos, legetai. Vea la importancia que hay aquí entre lo que se dice y lo que entendemos que las cosas son, ¿verdad? Incluso aquí podríamos tener un parangón similar al que habíamos incluido cuando decíamos que teníamos que darle seguimiento a la metafísica, a la epistemología, a la lógica. Bueno, aquí la manera de decir las cosas, la lingüística que hay detrás es importantísima. Aquí uno podría preguntarse lo siguiente, ¿qué es primero? Es una pregunta sobre el fundamento de qué, o sea, sobre qué fundamenta qué. Vamos a ver, por un lado, podríamos preguntarnos cuándo es que la capacidad de decir algo es lo que nos posibilita entonces generar el concepto abstracto. Por ejemplo, cuando tenemos en el lenguaje la capacidad de referirnos a algo, entonces podemos ubicar esa cosa dentro de nuestro esquema de pensamiento también, dentro de nuestras coordenadas simbólicas, ¿verdad? O si por el contrario, más bien, nuestra necesidad de decir está completamente condicionada por esas cosas que nos encontramos en la realidad, de modo que entonces buscamos la manera de modificar nuestro lenguaje para poder referirnos a las cosas, ¿verdad? El típico ejemplo al que uno puede apelar en este tipo de casos es, por ejemplo, los Inuit, ¿verdad? Las personas estas que viven en zonas muy, muy frías, ¿verdad? Los que sí, eh, tienen muchísimas palabras para referirse a la nieve. Qué sé yo, una nieve más pura, una nieve más dura, una nieve más profunda, una nieve recién nevada, una nieve más vieja. Tienen formas distintas para referirse a los tipos de nieve. Nosotros no. ¿Por qué? Porque nuestro entorno material de posibilidad pues, no nos sitúa frente a la nieve. Entonces a nosotros nos hablan de nieve y nos dicen las distinciones de la nieve y podemos más o menos entenderlas como concepto, pero no hacemos ese engarce entre el concepto y la cosa. Porque, bueno, a menos de que hayamos tenido la experiencia, qué sé yo, de vivir en un lugar a donde uno pueda experimentar ese tipo de nieves. Y poniéndolo en nuestro contexto, nosotros tenemos un montón de palabras relacionadas con barro, con cieno, no sé, chilate, Lluvia. sí, pero la lluvia es solo agua. Me refiero a la mezcla entre agua y tierra. ¿Ya? Pero digo, solo el hecho de que tenemos varias formas de decir lluvia, lluvia, Sí, también. aguacero, llovizna, Claro, garubo. claro. Pelo de gato. Cosas por el estilo. Ese montón de palabras, por ejemplo, alguien que viva en un desierto, pues no las va a inteligir, o al menos no como nosotros. Entonces, Marlon, ahí hay una relación muy cercana, obviamente, entre nuestras capacidades de lenguaje, nuestras capacidades de reflexión abstracta, nuestras capacidades de referencia abstracta y, obviamente, lo que podemos comprender de las cosas. Y ahí yo no me voy a comprometer con decirle, es que primero es el lenguaje y después la capacidad y después entonces la referencia a las cosas, o primero son las cosas y después la capacidad de decirlas por medio de un lenguaje. Porque hay quienes se decantan por cualquiera de las dos.
Bueno, o mejor dicho, le voy a decir cuál es mi opción, pero es la opción por la que yo me decanto, que es que yo considero que las cosas son lo que son, independientemente de si las podemos decir o no. Este, y decirlas nos mete en un ámbito distinto que tiene que ver con el reflexionarlas, con el conocerlas, pero también hay una cosa, hay algo que las cosas son independientemente de si los seres humanos existen o no. ¿Ya? O sea, vamos a ver, había cosas y había procesos antes de que los seres humanos tan siquiera existieran. O sea que había cosas y había procesos muchísimo antes de que los seres humanos inventaran categorías para decirle a las cosas o conceptos para referirse a ellos. Entonces, el lenguaje es una herramienta mediante la cual nosotros nos referimos a las cosas y por lo tanto se acerca a la metafísica, se acerca a la ontología precisamente como eso, como una herramienta, ¿verdad? Habrá otras posturas a propósito de eso, como que es precisamente nuestra capacidad de decir lo que hace que la cosa aparezca. Pero ya eso depende, digamos, de una discusión un poquito más amplia que lo que puedo referir acá. Sin embargo, mi opción yo opto por pensar que las cosas existen en independencia del ser humano que las conoce y que el conocerlas y el referirse a ellas mediante un lenguaje obviamente está relacionado o trata de hacer referencia a lo que las cosas son. Y Marlon, era una muy buena pregunta y no sé si te la respondí. Sí, es que, bueno, entiendo que la muerte es un cambio sustancial, ¿no? Y si yo me muero, ahora soy un ex Marlon. Y entonces yo estaba pensando, por ejemplo, en el caso de los pollos, sigo con el mismo ejemplo. Usted hace un pollo frito, y el pollo evidentemente ya está muerto, espero, muy cruel matarlo así. Uh -huh. Entonces, ahora hay un concepto de pollo, literalmente pollo vivo, y el pollo frito. Sí. Pero, o sea, eso en el español, porque en el español le decimos pollo y pollo frito. Pero en un lenguaje hipotético en el que se les dice completamente distintos, a uno es A y al otro B, me explico, ya lo único que comparten es la forma, ya no comparten la forma en la que lo entendemos, al menos nosotros, por el nombre. Sí. Entonces, eso me causó mucho problema, porque yo me dije, tal vez si yo le pregunto a una persona acá si el pollo frito es un pollo, pues me va a decir que sí, pero entiendo que si le pregunto a Aristóteles me va a decir que no, que ya no es un pollo, ya fue ese pollo porque murió. Tal vez ahora es un cadáver. Sí, ahí habría que tener cuidado de no confundir, digamos, de no confundir, vamos a ver, esencia con universal. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si yo digo, hay dos cosas a las que yo le puedo decir pollo. Por ejemplo, el pollo en tanto que pollo frito es una comida y por lo tanto esencialmente tiene características que no tiene un pollo crudo, por ejemplo, o un pollo vivo, que sería en ese sentido esencialmente otra cosa, ¿verdad? Responden a una cosa distinta, a una definición distinta, el pollo en tanto que ya como comida o el pollo como simplemente un ser vivo. Entonces ahí habría que entender que esencialmente se distinguen y habría que ver qué tanto comparten el universal o el concepto mediante el cual nos referimos a ellos. Yo creo que también se pueden distinguir, pero lo que hay que hacer es tratar de no confundir una cosa con la otra. Más o Para menos, ¿no? Platón no, ¿verdad? Para Platón no. Defendiendo un poco más mi punto, para Platón los dos compartirían la idea de pollo, ¿no? Creo Hay que algo no. que, hay algo que los une. Sí, sí, Es sí, un concepto superior. pero también hay algo que los separa. Y en ese sentido, habría una idea de pollo vivo y habría una idea de pollo comida, de pollo frito, de pollo hervido, no sé, de pollo asado. Es el pescado. Sí, son conceptos distintos, son nociones distintas. Entonces yo creo que ahí sí habría una distinción. Y en Platón, esa es toda una pregunta, ¿verdad? De qué tanto la idea, en la idea, qué tantas clarificaciones podemos hacer. De hecho, Aristóteles eso se lo criticaba a Platón, porque al final de cuentas termina siendo una explicación poco económica. Necesito una etiqueta para cada una de las precisiones. Por eso, una etiqueta es pollo, sin más. Otra etiqueta es pollo frito. Otra etiqueta es pollo vivo. Otra etiqueta es pollo grande. ¿Me explico? Habría que ver si grande, frito, vivo,
comestible, si son etiquetas que tendrían que integrarse en la idea, si son ellas ideas en sí mismas, o si tengo que particularizarlas. Habría que ver, habría que ver. Ok, muchas gracias, profe. Sí, ya no lo juego más, muchas gracias, profe. Perfecto. ¿Cómo les fue pensando en relación con estos cuatro? ¿Cuáles son más concretos y cuáles son más, más abstractos? Nadie se anima. A mí el universal me parece un poco abstracto, ¿no? Ajá, ahora sí, justifique su respuesta. ¿Por qué? Porque, digamos, es que no, no sé cómo explicarlo. Ok, Yo concuerdo con ella, puedo intentar explicarlo tal vez yo. adelante. Que yo siento que esencia y universal son abstractos en sentido de que, por ejemplo, cualquier cosa puede tener esencia o lo universal, cuando decíamos silla, podía ser una silla de madera, podía ser una silla de plástico, podían tener diferentes características haciendo referencia a algo en específico. Por ejemplo, como decíamos, yo tengo una esencia, pero usted también tiene una. Y somos diferentes, pero tenemos en sí esencia. Y lo mismo pasa con la silla. En vez tal vez con el género y con el sujeto, son cosas específicas. Si yo digo, sillas de madera, hago específicamente referencia a las sillas de madera, entonces las de plástico quedan de fuera. Ya. Digamos que en aquel juego de frío, frío, caliente, caliente, usted está tibia. En el sentido de que coincido con usted, de que una de las dos cosas que mencionó es abstracta. Y que una de las dos cosas que mencionó como concreta es concreta. Vamos a ver cuáles. Andrés. Yo diría que, digamos, sí, universal sí es abstracto, pero también yo diría que es más bien el sujeto, digamos, o la sustancia, porque es como lo que subyace, o sea, lo que se necesita para que algo sea, digamos, ¿verdad? O lo que está por debajo de todo, digamos, o sea, lo que se necesita para que algo sea. Entonces, me parece que es lo más abstracto porque, digamos, si bien hay como diferentes esencias, tal vez particulares o de cada cosa, hay algo detrás de todas las cosas particulares o de todas las esencias que podría ser la sustancia. No sé si... Ya. Bueno, Andrés, también estás tibio. ¿Alguien más? Profe, yo diría que entre más baje usted, más concreto se vuelve y entre más suba, más abstracto. Y le pongo un ejemplo, es el ejemplo del gato, que es la pregunta de ¿qué es un gato? Un gato es un felino. ¿Qué es un felino? Un felino es un ser vivo. ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo es un ser. Y entre más vayamos subiendo, más abstracto y más, me explico, Pues, y más de índole filosófico. en ese sentido tenés razón. Ahora sí, ¿cómo aplicamos eso en la pregunta a propósito que de estos cuatro, cuáles son abstractos y cuáles son más concretos? Exacto, si me tocara que conceptualizarlo, yo diría que no es tan así. Yo diría que me tengo que contradecir porque a mí lo universal no me parece tan abstracto, la verdad. No sé si la esencia me parece abstracta porque sigo con el problema que le planteé el otro día, no sé si puedo conocer una esencia, pero lo universal no, digamos, por ejemplo, lo negro. Yo sé lo que es negro, mi pelo es negro, el suyo también. Mi pantalla por detrás es negra. Entonces, yo sé lo que es algo concreto. Ahora, si usted me está pidiendo concreto en sentido físico, pues ya no, ya ahí sí, entonces ya sí tengo razón, entre que más bajemos, más concreto. Si usted me está pidiendo concreto en sentido intelectivo, pues el universal, el sujeto me parecen concretos y hasta tal vez el género. Ya la esencia depende un poco. Ok. Larsen. Sí, yo, para mí, los que son abstractos son esencia y sujeto, en tanto que, por ejemplo, la esencia es algo que yo no podría describir como con ciertas características, mientras que el universal y el general sí tienen como ciertas cosas en común que nos hacen entender a qué es lo que nos estamos refiriendo. Ok. Voy ya a quitar el velo, digamos. Voy a quitar el velo. Y lo hago a partir de la participación de Larsen, porque Larsen los agrupó como la explicación, digamos, que quiero darles a continuación demanda, pero sería más bien al revés, Larsen. Esencia, vamos a ver cómo lo entendemos.
Esencia y sujeto serían más bien los más concretos. Y universal y género serían los más abstractos. Vamos a ver por qué. Esencia es lo que es el ser de algo. Es eso que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. Para Aristóteles, esa esencia está en la cosa. Está en la cosa. Bueno, y estar en la cosa es una manera de decirlo, ¿verdad? Y por otro lado, el sujeto también es concreto. ¿Por qué? Porque es eso que está soportando todas las demás cosas que son accidentales. Por ejemplo, los rasgos, las características que tienen las cosas son accesorias ¿a qué? A aquello en las que ellas inhieren. Y eso que las cosas, que las características, que los rasgos necesitan para inherir, para estar en él, ¿verdad? Eso es un sujeto, es algo que le subyace a las características. Entonces, tanto la esencia como el sujeto son los más cercanos a lo concreto, entendiendo lo concreto como aquello que es la cosa con la que nosotros nos topamos directamente. El universal, dijimos, es una noción, es un concepto. ¿A dónde existen las nociones y los conceptos? En la mente. Nosotros no nos topamos un universal por la calle. Nosotros no consideramos que los universales, los conceptos, existan por fuera de, de la mente que los piensa, al menos desde la propuesta de Aristóteles. Y el género, que es un grupo de individuos, si ustedes lo quieren ver así, de alguna manera, realmente el género como agrupación no existe. Cuando yo les digo a ustedes el género silla, estoy diciéndoles que por medio de esta explicación, piensen en el conjunto de todas las sillas. El conjunto de todas las sillas es básicamente la suma de todas las sillas, por así decirlo. Las que fueron, las que son, las que serán, las posibles, las reales, etcétera, etcétera. Pero el punto es que como conjunto solo existe una vez que nosotros las pensamos, excluyendo absolutamente todo lo demás. Una vez que nosotros pensamos ese saco en el que echamos todas las sillas. De alguna manera, el género solo existe también en el entendimiento que lo piensa como conjunto. Por lo tanto, tanto el universal como el género son abstractos. Yo me topo con sillas en la realidad, pero no con el conjunto de todas las sillas. La totalidad de sillas es un conjunto que yo solo puedo pensar. No me puedo relacionar con el conjunto de todas las sillas directamente. Por eso es que es abstracto. El universal es una etiqueta, es un concepto, es una noción con el cual me refiero a las cosas. La esencia es un algo mediante lo cual la cosa es lo que es. Después podríamos discutir que también están dadas estas definiciones por parte de Aristóteles, pero para Aristóteles es eso, un algo que hace que la cosa sea lo que es. Y el sujeto también es un algo que subyace a todos los rasgos que inhieren en él. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? Yo se lo dije al revés, Ajá. porque yo estaba pensando más como que lo abstracto era algo de lo que no me podía hacer una imagen fija en la cabeza, mientras que lo concreto sí. Ya. Por eso es que le decía que la esencia no era algo abstracto, porque la esencia no sabría cómo entenderla. Ya, sí, y en ese sentido sí, demanda de uno que le dé bastante pensamiento. Ahora, obviamente aquí lo que estamos es tratando con las nociones que explican cada una de estas cosas. Recuerden, la esencia nosotros la estamos explicando y obviamente en ese sentido pues es explicativamente también una noción. Pero el punto es que Aristóteles lo que sostiene es que ontológicamente las cosas que tienen una esencia determinada son de una manera determinada. Entonces, por eso es que en este caso, ese nivel de concreción se da en las cosas.
Perdón, Marlon, habías levantado la mano. No. ¿Stephanie? Perdón, Sí, profe. ay, disculpe, ¿se me escucha? Sí, adelante. Sí, una pregunta. Entonces, ¿se podría considerar que el universal y el género son trascendentales a la esencia y al sujeto? ¿O estoy utilizando mal el término? ¿En qué sentido? Como que están por encima de, son, o por fuera de. Entonces no trascendentales, Stephanie, sino más bien trascendentes. Están por fuera de Ah, ok, ok. trascendentes en ese sentido. Vamos a ver, el universal está más allá. Es que, vamos a ver, es que ese estar más allá tiene que ver con que el universal realmente está solamente en una mente o en las mentes que lo piensan, ¿verdad? Y en ese sentido, eh, podríamos decir que va más allá de la cosa. El universal va más allá. Bueno, o que son superiores. Eh, como valorativamente, Stephanie, ¿en qué sentido superiores? Superiores como, como ideas, ideas superiores, ideas como perfectas en parte. Ya, en ese sentido, el universal, vamos a ver, como concepto, en ese sentido sí va más allá de las características específicas de cada cosa. Por eso es que cuando yo digo universal, es una etiqueta con la que yo me refiero a cualquiera de los elementos. Por ejemplo, aun cuando, como decía Marlon ahora, un pollo pueda tener solo una pata y no dos, ¿ya? El universal que voy a utilizar con él, digamos que obvia esa característica, que podríamos decir es una excepción, o eventualmente podría pensarse como un defecto o como una limitación. El universal en ese sentido, sí, obvia esas características que podríamos pensar como limitadas o como menos acabadas o menos perfectas. En ese sentido, podríamos entenderlo como en algún sentido superior, digamos. Ya, ya, entendido, profe, gracias. No, a usted, Stephanie. Marlon. Ya, profe, perdón, ahora sí me escucha. Sí. Es que mi compu es muy malilla, entonces discúlpeme. Profe, no, es que yo bajé la mano porque usted explicó ya bueno, creo que lo explicó. Es que yo sigo con aspiraciones epistemológicas. Yo sigo Adelante. queriendo saber si nosotros podemos ser cognoscentes de la esencia. Porque, yo quiero ser, bueno, no, bueno, de querer yo quiero ser cognosciente de la causa primera. Yo quiero saber si yo puedo conocer a Dios. Ajá. O sea, entendiendo a Dios como causa primera. Ajá. Respetando si una persona es atea o no, pero quiero buscar la respuesta en filosofía y más que todo en Aristóteles, porque le voy a ser sincero, sí hice mi tarea. En Timoteo 6:16 dice que no podemos, y en Romanos 1:20 dice que sí. Y no me tome como un fanático religioso, es que yo quiero saber qué dice la teología. Eso es la causa primera de las cosas, según, por ejemplo, Tomás de Aquino. Entonces, es la metafísica primera, discúlpeme el término. Entonces, por eso es que yo le quiero preguntar a usted si la esencia la podemos conocer o no. Ok. Al menos la esencia al menos una esencia tan alta, me explico, tan antigua, tan vieja, por así decirlo. Perfecto. A usted le va a encantar la última parte del curso, Marlon, porque en la última parte del curso vamos a referirnos a la teología, digamos, a la teología racional. Vamos a referirnos a Anselmo, a Tomás, a Aristóteles también. Vea, le voy a dejar esto así nada más así planteado, porque esto lo vamos a retomar. Para ciertos autores, la esencia de Dios es que Dios es aquella cosa cuya esencia es existir. La esencia de Dios es existir. O sea, cuando nosotros tratamos de definir a Dios, cuando le preguntamos el qué es Dios, el TST, en el caso de Dios, es precisamente es existir, en tanto de que dentro de esas propuestas, dentro de esas teorías, Dios es el ser necesario. Y por eso lo relacionan con la causa primera. No lo voy a relacionar más, o sea, no lo voy a desarrollar más porque lo tenemos que desarrollar con cada autor por separado. Pero para que sepa que sí nos vamos a referir a eso en el curso, Marlon. No, es que me va a dejar 2 meses sin dormir. Yo espero, pero me va a dejar dos. Es que, no, de hecho, yo estoy en un curso de introducción al tomismo. Lo imparte Juan Bedoya, creo que es, tal vez usted sepa quién es. Sí, Pero Juan si mal Diego. no estoy,
Ajá, pero es que yo creo que no estoy entendiendo nada. Y es un problema que, bueno, o sea, al menos yo que soy teísta y que considero a Dios la causa primera, me Ajá. molestaría no poder conocerlo. ¿Qué gano yo siendo teísta y lo mismo? Pasar así me vuelvo agnóstico. Sí, comprendo. Entonces, sí, por eso es mi pregunta. O sea, tal vez soy un poco insistente en eso y los compañeros estén cansados, pero es por eso, es por considerar a Dios la causa primera. Si aquí estamos viendo las causas de las cosas, es por eso. Perfecto. No, no, Yo, ajá. digamos, yo creo que, es que digamos, yo he escuchado que en el libro octavo de Aristóteles, Aristóteles se refiere como, digamos, no así a un dios en específico, pero sí como una cosa primera, ¿verdad? Sí, en el libro decimosegundo, más bien, Mónica. Ah, sí. Y eso lo vamos a leer. Por eso le digo yo a Marlon que sí lo vamos a ver en el curso. Mónica. Ah, sí, sí, sí. Ok, perfecto. No, no, entonces, sí, para que sepan eso. Es más, si quieren lo pueden revisar. Y Marlon, vamos a ver. Como te digo, esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del curso cuando vayamos viendo otros autores. Si querés, llegate y conversamos un rato en las sesiones de atención a estudiantes. Ahí te queda. ¿Está bien? Ah, ok, muchas gracias, profe. Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Perfecto. Creo que podemos quedar aquí por hoy. Revisen otra vez esta parte. Llegamos hasta el capítulo tercero, la primera parte del capítulo tercero del libro séptimo, para que revisen eso de nuevo. Vean, estas cosas, yo no tengo ningún problema con detenerme en estas cosas porque son importantes para lo que viene. Entonces, revísenlas otra vez y, por favor, traigan todas las dudas que quieran a la próxima clase. Creo que es importante evacuarlas. Por lo pronto, entonces, quedamos aquí con la clase.